Capítulo 18. La casa de Harry Talbot era de secoya e inspiración Bauhaus con profusión de ventanales. Estaba a 3 manzanas del centro de Moonlight Cove, al este de Conquistador Avenue, una calle llamada así por el hecho de que los conquistadores españoles habían acampado en la zona siglos atrás, cuando acompañaban a los sacerdotes católicos por la costa de California para fundar misiones. En raras ocasiones, Harry había soñado que era uno de aquellos antiguos soldados que se dirigían hacia el norte por territorios no explorados, y siempre había sido un sueño agradable porque en aquella fantasía aventurera nunca estaba en una silla de ruedas. Gran parte de Moonlight Cove estaba construida sobre las colinas arboladas que daban al mar, y el terreno de Harry bajaba en pendiente hasta Conquistador, proporcionando una posición perfecta para un hombre cuya actividad principal en la vida consistía en espiar a sus vecinos. Desde el dormitorio del tercer piso, situado en la esquina noroeste de la casa, podía ver como mínimo segmentos de todas las calles entre Conquistador y La Cala, Juniper Lane, Serra Street, Rosemore Way y Cypress Lane, así como las calles que cruzaban de este a oeste. Al norte alcanzaba algunas casas de Ocean Avenue e incluso más lejos. Desde luego, la amplitud y profundidad de su campo de visión habrían sido más limitadas si su casa no hubiera sido una planta más alta que la mayoría de edificios de los alrededores y no estuviera equipado con un telescopio de refracción de 60 milímetros f/8 y un buen par de prismáticos. A las 9:30 del lunes por la noche, 13 de octubre, Harry se hallaba sentado en su taburete hecho a medida, entre los ventanales del oeste y el norte, inclinado sobre la lente del telescopio. El taburete estaba dotado de respaldo y brazos como los de un sillón, 4 patas de amplia base para el máximo equilibrio y una base pesada para evitar que volcara cuando se encaramaba en él desde la silla de ruedas. Tenía también un cinturón, como el de los coches, que le permitía inclinarse hacia el telescopio sin resbalar del taburete y caer al suelo. Dado que no podía usar ni la pierna ni el brazo izquierdos, que la pierna derecha era demasiado débil para mantenerle en pie y que tenía que depender solo de su brazo derecho, que, a Dios gracias, se había salvado de los Vietcongs. Incluso trasladarse desde la silla de ruedas accionada por baterías hasta el taburete hecho a medida resultaba una hazaña penosa. Pero el esfuerzo merecía la pena, ya que cada año Harry Talbot vivía más a través de sus prismáticos y de su telescopio que el año anterior. Encaramado a su asiento especial, muchas veces casi olvidaba sus limitaciones, ya que a su manera participaba en la vida. Su película favorita era La ventana indiscreta, interpretada por James Stewart. Debía haberla visto unas 100 veces. En aquel momento, el telescopio estaba enfocado hasta la parte posterior de la funeraria Callahan, la única de Moonlight Cove, en la parte este de Juniper Lane, que era paralela a Conquistador, pero una manzana más cerca del mar. Podía ver el lugar enfocado entre 2 casas de la acera de enfrente. Esquivaba el grueso tronco de un pino y atravesaba el callejón que comunicaba Juniper y Conquistador. La funeraria tenía la parte trasera en el callejón y Harry disfrutaba de una vista que incluía una esquina del garaje donde estaba aparcado el coche fúnebre, la parte posterior del local y la entrada a la nueva ala donde se embalsamaban los cadáveres. Durante los últimos 2 meses había visto cosas extrañas en Callahan. Aquella noche, no obstante, ninguna actividad fuera de lo corriente animó la paciente espera de Harry. ¿Mus?
El perro se levantó del rincón en que descansaba y recorrió el dormitorio a oscuras para acudir al lado de Harry. Era un labrador negro, apenas visible en la oscuridad. Se restregó contra la pierna de su amo, la derecha, en la que Harry tenía sensibilidad. Acarició el lomo del perro. «Tráeme una cerveza, amigo». Moose estaba entrenado por los compañeros caninos para la independencia y siempre era feliz de sentirse útil. Corrió al pequeño frigorífico que estaba diseñado para adaptarse a la parte inferior de los mostradores de los restaurantes y que podía abrirse con un pedal. «Aquí no hay», dijo Harry. «Esta mañana me he olvidado de subir de la cocina un paquete de 6». El perro ya había visto que en el frigorífico del dormitorio no había Coors. Salió al pasillo deslizándose con agilidad sobre el suelo de madera. Ninguna habitación disponía de alfombras, ya que la silla de ruedas circulaba mejor sobre superficies duras. Una vez en el vestíbulo, Moose dio un brinco, pulsó el botón del ascensor y de inmediato el chirrido de la máquina llenó la casa. Harry volvió a dedicar su atención al telescopio y a la parte trasera de la funeraria. La niebla llegaba al pueblo en nubes espesas, pero las luces iluminaban la parte posterior del local. A través del telescopio parecía estar entre los 2 pilares de ladrillo que flanqueaban la calzada. Si la noche no hubiera sido brumosa, hubiera podido contar los remaches de la puerta metálica del crematorio. A sus espaldas se abrieron las puertas del ascensor y oyó que Moose entraba en él. Luego el aparato empezó a descender hacia el primer piso. Aburrido de Callan, Harry desvió el telescopio a la izquierda, trasladando el campo de visión hacia el sur y al gran edificio vacío adyacente a la funeraria. Ajustando el visor, atravesó la calle hasta la casa de los Gosdale, situada en la parte oeste de Juniper, y entró por la ventana del comedor. Con su mano útil desenroscó el auricular y lo dejó sobre una mesa metálica que estaba al lado del taburete. Con rapidez escogió otro cristal que le permitiría una visión más clara de los Gosdale. Allí la niebla no era tan espesa y veía el comedor de los Gosdale con tanta claridad como si estuviera en su porche. Herman y Louis Gosdale estaban jugando al pinacle con los vecinos, Dan y Vera Kaiser, como solían hacer los lunes por la noche y algunos viernes. El ascensor había llegado al piso inferior. El motor se detuvo y la casa volvió a quedar en silencio. Moose estaba ahora 2 pisos más abajo, corriendo por el pasillo hacia la cocina. Cuando las noches eran claras y Dan Kaiser estaba sentado de espaldas a la ventana y en un ángulo correcto, Harry podía ver la baraja y sentía tentaciones de llamar a Herman Gosdale y soplarle las cartas de su adversario, junto con un consejo para ganar. Pero no se arriesgaba a que la gente supiera que pasaba gran parte del día en su dormitorio, a oscuras por la noche, para evitar que vieran su silueta en la ventana, participando en sus vidas. No lo entenderían. En primer lugar, las personas se sentían incómodas ante un mutilado. Les resultaba fácil pensar que la mutilación de los miembros se extendían a la mente. Creerían que era un fisgón. Peor aún, le tacharían de Peeping Tom, de mirón degenerado. Aquel no era el caso. Harry Talbot se había establecido normas estrictas sobre el uso del telescopio y los prismáticos y las seguía al pie de la letra. Para empezar, nunca intentaba echar un vistazo a una mujer que estuviera desnudándose. Arnella Scarlatti vivía frente a su casa y 3 puertas más hacia el norte. Y en una ocasión Harry había descubierto por casualidad que ella solía pasar algunas noches en el dormitorio escuchando música o leyendo sin ropa. Tenía encendida una pequeña lamparita. Los visillos transparentes estaban echados y se mantenía alejada de las ventanas, así que no veía la necesidad de correr las cortinas.
En realidad, no hubiera podido ser vista por nadie menos preparado para observarla que Harry. Arnela era preciosa. Incluso a través de los visillos y la poca luz, había visto su cuerpo con todo lujo de detalles. Asombrado por su desnudez, y a la vista de las sensuales curvas del generoso busto y las largas piernas, la había contemplado durante quizás un minuto. Luego, tan acalorado por la vergüenza como por el deseo, había apartado el telescopio. Pese a que hacía más de 20 años que no estaba con una mujer, nunca había visto ni vuelto a invadir el dormitorio de Arnela. Muchas mañanas enfocaba un ángulo de la ventana de su aseada cocina y observaba cómo desayunaba, estudiando su rostro perfecto mientras tomaba zumo de frutas, tostadas y huevos. Su belleza era imposible de describir y por lo que él sabía de su vida, parecía también una buena persona. En cierta medida, suponía que estaba enamorado de ella, como un escolar de una maestra que sería siempre un amor imposible. Pero nunca utilizaría el amor no correspondido como excusa para acariciar con su mirada el cuerpo de Arnela. Del mismo modo, si sorprendía a alguno de los vecinos en situación embarazosa, miraba hacia otra parte. Les había visto discutir, sí, y les veía reír, comer, jugar a las cartas, saltarse las dietas, lavar los platos y ejecutar los innumerables actos de la vida social cotidiana, pero no porque quisiera descubrir algo sucio en ellos o encontrar razones para sentirse superior. No obtenía emociones inconfesables de su observación. Lo que quería ser parte de sus vidas, relacionarse con ellos, aunque solo por un lado, y hacer de aquellas personas una extensa familia. Quería tener motivos para cuidar de ellos y experimentar una vida emocional plena. Volvió a oírse el ruido del ascensor. Era evidente que Moose había entrado en la cocina, había abierto una de las 4 puertas del frigorífico y había cogido una lata de Coors. Ahora regresaba con la cerveza. Harry Talbot era un hombre gregario y al volver a casa después de la guerra con solo un miembro útil, se le aconsejó trasladarse a un hogar para mutilados, donde disfrutaría de la vida social y toda clase de cuidados. Los expertos le advirtieron que no sería aceptado si intentaba vivir en el mundo de las personas sanas. Dijeron que encontraría crueldad inconsciente pero dolorosa por parte de la mayoría de la gente a la que conociera, en especial la crueldad de la exclusión, y que caería por fin en las garras de una profunda y terrible soledad. Pero Harry era tan independiente como gregario, y la perspectiva de vivir en un hogar colectivo con la única compañía de otros mutilados y cuidadores le parecía peor que la soledad. Vivía con la única compañía de Moose y recibía pocas visitas, aparte de la asistenta, la señora Haswood, una vez por semana, y entonces ocultaba el telescopio y los prismáticos en un armario del dormitorio. Gran parte de lo dicho por los consejeros había resultado cierto. Sin embargo, ellos no habían imaginado la capacidad de Harry para hallar el consuelo y el sentido de familia suficientes a través de la observación sigilosa, pero benigna, de sus vecinos. El ascensor llegó al 3er piso. La puerta se abrió y Moose entró en el dormitorio. El telescopio estaba sobre una plataforma con ruedas y Harry lo apartó a un lado. Acercó la cabeza del perro y cogió la lata de la boca de Moose, que la sujetaba por la parte inferior, con fines higiénicos. Harry puso la lata entre las piernas, cogió un bolígrafo linterna y dirigió la luz hacia la lata para asegurarse de que fuera cerveza y no Coca-Cola. Eran las 2 bebidas que se le habían enseñado al perro a encontrar, y por lo general reconocía la diferencia entre las palabras cerveza y coca, y conseguía recordar la orden hasta llegar a la cocina. En alguna ocasión se olvidaba por el camino y volvía con la lata equivocada, y eran contadas las veces en que traía objetos que no tenían nada que ver con lo solicitado: una zapatilla, un periódico, un paquete sin abrir de galletas para perro, un huevo duro, llevado con tanto cuidado que los dientes no habían partido la cáscara.
y lo más extraño de todo, una escobilla de limpiar el baño. Cuando aparecía con el objeto equivocado, no fallaba en el segundo intento. Hacía tiempo que Harry había llegado a la conclusión de que el perro muy a menudo no se equivocaba, sino que bromeaba con él. La íntima relación con Moose le había convencido de que los perros estaban dotados de sentido del humor. Esta vez Moose le había traído lo que se le pedía. Harry sintió más sed a la vista de la lata de Kurz. Apagó la linterna y dijo: «Buen chico, Moose, buen chico». Moose ladró satisfecho. Se sentó en la oscuridad a los pies del taburete, esperando otra orden. «Descansa, Moose». Contrariado, el perro se encaminó cabizbajo hacia la esquina y se enroscó en el suelo, mientras su amo arrancaba la anilla de la lata y tomaba un sorbo de cerveza. Harry depositó la cerveza sobre la mesilla y acercó el telescopio. Volvió a escrutar la noche, el vecindario y su extensa familia. Los Goosedale y los Kaiser seguían jugando a las cartas. Nada, excepto remolinos de bruma, se movía en la funeraria Callan. Una manzana al sur de Conquistador, en aquellos momentos iluminada por las luces de la casa Sterbuck, Ray Chan, el propietario de la única tienda de televisores y electrónica del pueblo, paseaba a su perro, Jack, un perdiguero. Avanzaban con lentitud, ya que Jack husmeaba cada árbol de la acera en busca del adecuado para hacer sus necesidades. La tranquilidad y monotonía de estas escenas agradaban a Harry, pero la calma se rompió de golpe cuando desvió su atención a través de la ventana norte hasta el hogar de los Simpson. Ella y Denver Simpson vivían en una casa de color crema y tejado de ladrillo, al otro lado de Conquistador, y 2 manzanas al norte, justo detrás del viejo cementerio católico y a poca distancia de Ocean Avenue. Como nada en el camposanto, excepto parte de un árbol, obstruía la vista de la vivienda de los Simpson, podía divisar una parte de todas las ventanas. Enfocó la cocina, que estaba iluminada. Cuando la imagen de la lente se centró, vio a Ella Simpson peleándose con su marido, que la tenía acorralada contra el frigorífico mientras ella trataba de librarse arañando su cara y gritando. Un escalofrío recorrió la espalda de Harry. Supo de inmediato que lo que ocurría en la casa de los Simpson estaba relacionado con otros hechos inquietantes que había presenciado durante los últimos tiempos. Denver era el administrador de la oficina de correos de Moonlight Cove y Ella era propietaria de un próspero salón de belleza. Tenía unos 35 años. Eran una de las pocas parejas de color de la comunidad y, por lo que Harry sabía, formaban un matrimonio feliz. El enfrentamiento físico estaba tan fuera de lugar que debía guardar relación con los acontecimientos inexplicables y siniestros que habían presenciado. Ella consiguió librarse de Denver. Apenas avanzó un paso cuando él le dio un puñetazo que la alcanzó en el lateral del cuello. La mujer cayó. Desde la esquina del dormitorio, Harry Moose detectó la tensión de su mano. El perro levantó la cabeza y gruñó una vez, 2 veces. Harry concentraba toda su atención en lo que veía. 2 hombres aparecieron por un lado de la cocina, aunque no iban de uniforme. Los reconoció. Eran 2 oficiales de la policía de Moonlight Cove, llamados Paul Hawthorne y Rhys Dorn. Su presencia confirmó la intuición de Harry de que aquel incidente formaba parte de la extraña violencia y conspiración que había observado durante las últimas semanas. No por primera vez hubiera querido descubrir lo que sucedía en aquel antes tranquilo pueblo. Hawthorne y Dorn incorporaron a Ella y la sujetaron con fuerza. Al parecer, estaba consciente. Denver hablaba a Hawthorne, a Dorn o a su mujer. Era imposible adivinarlo.
Distorsionaba su rostro una ira tan intensa que a Harry se le heló la sangre. Apareció otro hombre que se dirigió a la ventana para cerrar las persianas. Llegó una nube de bruma que dificultó la visión, pero Harry reconoció también al hombre, el doctor Ian Fitzgerald, el más anciano de los 3 médicos de Moonlight Cove. Había sido médico de cabecera del pueblo desde hacía 30 años y se le llamaba Doc Fitch. Era el médico de Harry, un hombre afable y voluntarioso, pero ahora parecía más frío que un témpano. Mientras las tablillas de la persiana se cerraban, Harry no apartó la vista del rostro de Fitzgerald y percibió una dureza en sus facciones y una crueldad en sus ojos totalmente impropias de aquel hombre. Gracias al telescopio, Harry parecía estar a pocos centímetros del anciano médico y lo que veía era un rostro conocido, pero, a la vez, el de un extraño. Incapacitado para ver la cocina, buscó otro ángulo de la casa. Ejercía demasiada presión sobre la lente y le dolían los músculos faciales. Maldijo la niebla, pero intentó calmarse. Mus lanzó un aullido inquisidor. Al cabo de un minuto se abrió una luz en la habitación sur del segundo piso de la casa de los Simpson. Harry inspeccionó el interior de la ventana, el dormitorio principal. Pese a la molesta niebla, vio cómo Hawthorne y Dor introducían a Ella. La acostaron sobre la colcha azul que cubría la cama del matrimonio. Denver y el doctor Fitz les seguía y el médico dejó el maletín de cuero negro sobre la mesita de noche. Denver corrió las cortinas de la ventana que se abría a Conquistador Avenue. Luego acudió a la ventana lateral que Harry observaba. Durante un instante, Denver miró al exterior y Harry tuvo la extraña sensación de que el hombre le veía, aunque les distanciaban 2 manzanas, como si el hombre tuviera la visión de Superman, con un telescopio biológico en su interior. La misma sensación se había apoderado de Harry en otras ocasiones, cuando se encontraba cara a cara con otras personas, mucho antes de que en Moonlight Cove empezara a producirse hechos misteriosos, así que sabía que era inexistente para Denver. Entonces el hombre corrió las cortinas, aunque no del todo, ya que dejó una brecha de pocos centímetros. Temblando y notando un sudor frío, Harry buscó entre las lentes la más precisa para penetrar en la abertura dejada por las cortinas. No solo parecía estar en la ventana, sino dentro de la habitación. La brisa marina dejó la niebla y mejoró la visión de Harry. Hawthorne y Dor sujetaban a Ella sobre la cama. La mujer se resistía, pero ellos bloqueaban sus brazos y piernas y nada podía hacer. Denver obligó con una mano en la barbilla de su mujer a que ésta abriera la boca a fin de introducirle un pañuelo o un trapo. Harry vislumbró el rostro de la mujer mientras luchaba con sus asaltantes. Tenían los ojos desorbitados por el terror. Maldita sea. Mus se incorporó y se acercó a él. En la casa de Simpson, la enconada lucha de Ella había provocado el desgarramiento de su falda. Eran visibles las bragas de color amarillo y los botones se habían desprendido de la blusa verde. A pesar de aquello, la escena no producía la sensación de que fuera a realizarse una violación, ni siquiera mostraba un matiz de tensión sexual. Lo que pretendían hacer con ella era algo incluso peor, más cruel y, por supuesto, más extraño que violarla. El doctor Fitz avanzó hacia los pies de la cama, ocultando la visión de la mujer y sus opresores. El médico estaba llenando una jeringuilla con líquido dorado. Iban a administrarle una inyección. ¿De qué? ¿Y por qué?